Ok, entonces vamos a empezar con este repaso clase puntos claves de cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es de lo más importante para el ENARM, es el punto o el tema más importante de cardiología para el ENARM, obviamente. Entonces, vamos a empezar con esto. Y como ya saben, como me gusta empezar, que seguramente no les es extraño esto, me gusta empezar con casos clínicos. Mujer de 34 años que UCTE a urgencias por dolor precordial, frecuencia cardíaca de 98 y presentando una elevación cóncava y difusa de DST de 2 milímetros de B2 a B5 a BL a BF y D3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable, chavos? Chicos. Ah, ¿Con elevación de ST? con elevación de DST. Ok. ¿Leyeron bien el caso? Presenta elevación cóncava y difusa del FT de 2 milímetros, de B2, B3, B4, B5, ABL, ABF, B3, prácticamente en todas las caras del electrocardiograma. Pericarditis. Pericarditis. Es una pericarditis aguda, chavos. No porque estemos viendo el tema de cardiopatía isquémica, precisamente va a tratar todo de cardiopatía isquémica. Sin embargo, eso es lo importante de esta clase, que se haga énfasis en aprender a diagnosticar y a diferenciar o a captar los diagnósticos, o a captar los diagnósticos diferenciales de una cardiopatía isquémica o de un síndrome coronario agudo, que en sí es cómo se le conocería francamente, un síndrome coronario agudo. Entonces, ahí no hay la palomita clásica, pero en este caso sí es una pericarditis aguda. Ok, esto es tomado, esta imagen yo no la hice, lo hizo Urgencia Emergencia en Twitter, por ahí, pero la vi y me pareció muy bien, es por parte de la fuente del libro de electrocardiograma de Marvan, y te dice cuáles pueden ser las causas de elevación del segmento de CT, ¿ok? Desde infarto agudo del miocardio, obviamente, ahí está la elevación convexa, no cóncava. Si se dan cuenta, anteriormente en el caso clínico venía como elevación cóncava, ¿ok? Y difusa, no convexa. Y obviamente en todas las caras del electrocardiograma ya te hablaría de una pericarditis. ¿Qué otra cosa puede elevar el ST? Una angina de Prince-Metal, ¿ok? En donde va a ser este dolor anginoso en reposo y nocturno porque se da por un vasoespasmo coronario, ¿ok? Una angina de Prince-Metal. También la repolarización precoz, una pericarditis aguda, que aquí está la diferencia entre un infarto agudo de miocardio y una pericarditis aguda. Si se dan cuenta, esta es una elevación cóncava y lo otro sería una elevación convexa, convexo y cóncavo. A esto a mí me gusta hacer la referencia a una pericarditis aguda, que si tú aquí le pones un ojito y tú aquí le pones otro ojito, es una carita contenta. Entonces, los pacientes con pericarditis aguda van a estar contentos, por así llamarlo, para que se les quede más fácil. Y los de infarto agudo del miocardio, si le pones acá dos puntitos, va a ser una carita triste y van a estar tristes los de infarto agudo del miocardio. Más fácil, para que tal vez les pueda quedar un poquito más fácil. ¿Qué más puede estar elevando el ST? Un bloqueo de la rama izquierda. Estos bloqueos de la rama izquierda, que si se dan cuenta, se acuerdan de los bloqueos de la rama izquierda, en donde va a ser característico esta lesión de prácticamente un cono de lado, por así decirlo, de B1, B2, B3, B4, y que esto no va a ir progresando. Por ejemplo, esto lo vamos a tener en B1, también lo vamos a tener en la misma imagen en B2, en B3, en B4, y esto es porque no tenemos porque tenemos un bloqueo y no tenemos un progreso a nivel a nivel electrocardiográfico, a nivel eléctrico del corazón, y es lo que está haciendo que no vaya progresando
este trazo electrocardiográfico, ¿va? Y por último, el crecimiento ventricular izquierdo. También puede estar elevando de manera leve el segmento ST. Ahora, ¿cuándo se va a considerar una elevación franca del segmento ST? De más de 2 milímetros, no, perdón, de más de 2 milivolts. Esa elevación de más de 2 milivolts, que ahorita vamos a ver cuáles son las definiciones para estar hablando estrictamente de cardiopatía isquémica. ¿Cuándo vamos a estar hablando de esto? Cuando tengamos principalmente elevación de troponinas. Si nosotros no tenemos elevación de troponinas, no podemos hablar de cardiopatía isquémica o de síndrome, bueno, específicamente de cardiopatía isquémica o de síndrome coronario agudo con elevación del ST, o bien de infarto, ¿ok? Si no hay elevación de troponinas. Más los síntomas clásicos de isquemia y las alteraciones en el electrocardiograma. ¿Cuáles conocen que son los síntomas clásicos de isquemia, chavos? ¿Cuáles pueden ser? Si yo les pongo, por ejemplo, el paciente que estaba en el primer caso clínico y si empezamos a ver cuál es la semiología del dolor específicamente, porque sabemos que el dolor y la semiología del dolor específicamente en un paciente que se está infartando es muy importante porque puede haber una lesión en esófago, podemos tener también alguna alteración a nivel del epigastrio o pueden llegar pacientes con dolores epigástricos y realmente estaban infartando cuando pensamos que tal vez era una úlcera, cuando no era una úlcera. ¿Cuáles conocen ustedes que son estos síntomas clásicos de isquemia? Díganme, por favor. Ahí abran su micro, por favor. Es un dolor opresivo que irradia a mandíbula, espalda o brazo izquierdo. Se desencadena con, bueno, de intensidad los más fuertes de toda su vida, 9, 10 tal vez. Se desencadena ya sea con el ejercicio, bueno, en el reposo, o incluso con estímulos como de estrés, emocionales tal vez, y que se disminuye con el reposo o con nitratos. Dependiendo de qué estamos hablando específicamente, Claro. si es una angina estable o inestable, y eso va a ser muy importante lo que dices, ¿no, Juan? Si disminuye con el reposo, si es en reposo, si no disminuye con el reposo, si disminuye con nitratos. También lo que dicen acá en el chat, ¿no? Disnea, dolor precordial. Claro, equivalentes a anginosos. Los equivalentes anginosos. Muy bien, Juan, muy bien, Rosa y Janine. Muy bien, chicos. Bueno, prácticamente por el electrocardiograma, por los trazos electrocardiográficos que vamos a estar teniendo, ¿cómo podemos identificarlo? De manera aguda vamos a tener esta elevación del ST, que seguramente todos ya conocen, todos han visto en su vida esta elevación del ST, de manera aguda. ¿Cuándo se va a estar conociendo de manera subaguda? De manera subaguda vamos a estar presentando, los pacientes van a estar presentando esta inversión de la onda T de manera subaguda y de manera crónica estas Q profundas. Estas Q profundas, si se dan cuenta, aquí también hay una elevación del ST, entonces estas Q profundas también se pueden estar presentando principalmente en pacientes con alteraciones o con lesiones crónicas, ¿ok? Bueno, dentro de los factores de riesgo, ¿qué es lo importante? Principalmente la hipercolesterolemia, específicamente con LDL alto y HDL bajo, ¿sale? ¿Cuál es el objetivo en pacientes cardiovasculares que vienen muchos simuladores? ¿A cuánto debe de llegar el LDL en pacientes con riesgo cardiovascular? En menos de 70. Menos de 70 es ese número mágico que te van a estar pidiendo para pacientes con LDL, específicamente con riesgos cardiovasculares. Principal factor de riesgo modificable son las dislipidemias. Las dislipidemias, acuérdense cómo es la generación de esta placa heterogénica que se va a estar atrapando en los vasos epicárdicos y que va a estar causando a la larga, o ya sea por la oclusión del vaso, o ya sea por la ruptura de la misma placa heterogénica, este fenómeno embólico o trombótico que va a estar desencadenando este bloqueo de la oxigenación, este bloqueo de la irrigación en cierta parte del músculo, y es lo que va a estar generando al final este infarto, esta muerte, primero falta de oxigenación, posteriormente necrosis de este tejido específico, ¿ok? Segundo factor de riesgo modificable es el tabaco. Lo más importante es dislipidemias y tabaco, y el principal factor de riesgo que no se puede modificar, obviamente, es la edad.
mientras más grandes sean nuestros pacientes, más riesgos hay de que sufran un infarto, ¿ok? Recuerden que en el caso de las mujeres, los estrógenos juegan un papel cardioprotector que cuando bajan, obviamente, posterior a los procesos menopáusicos y todo esto, van a bajar también los estrógenos y van a estar prácticamente igualados en cuanto a factores de riesgo hombres y mujeres, ¿ok? Y pues poniendo prácticamente aquí de manera rápida lo que ya les estaba diciendo anteriormente, ¿qué va a estar afectando de manera principal? Lo principal que se va a estar afectando son las arterias epicárdicas del corazón, las arterias epicárdicas. Ahora, si nosotros tenemos una oclusión también del vaso, también va a estar importando. Podemos tener una oclusión del vaso desde el 50% y puede generar algún tipo de síntomas y puede estar generando algún tipo de angina estable, o bien puede tener también una oclusión hasta el 70 o más, que aquí ya vamos a tal vez tener alguna repercusión en cuanto a la sintomatología en la angina inestable, o bien se puede romper esta placa de ateroma y prácticamente es lo que nos va a estar causando la fisiopatogenia de una angina inestable. Y aquí ya vamos a estar hablando del infarto, aquí ya vamos a estar hablando específicamente del síndrome coronario agudo, con elevación o sin elevación del ST, que lo vamos a estar viendo más adelante. ¿Cuáles son los tipos de infarto? Hay como 5 tipos de infarto, 5 o 6 tipos de infarto, 5 si mal no recuerdo, pero ¿cuáles son los que nos importan aquí específicamente para el ENARM? Los que nos importan específicamente serían el tipo 1, que sería espontáneo con isquemia, que es lo que les explicaba anteriormente, en donde tenemos esta oclusión, o bien porque se va a estar cerrando el vaso a nivel del corazón, y esto va a estar generando que no estemos teniendo una correcta irrigación, o bien por algo, un fenómeno embólico. Pero el fenómeno embólico ya se va a estar clasificando dentro del tipo 2, que puede ser el espasmo, el vasoespasmo, que es el fenómeno que estábamos viendo hace rato, que sería la angina de Prinzmetal, o bien un espasmo o embolismo coronario, chavos. Denme un segundo, chicos. Ok, ¿hasta ahí alguna duda, chavos? Mientras, para que me vaya acordando ya de todo lo que tenía acá. Entonces, lo que nos vamos a quedar principalmente es el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 2 va a ser este espasmo, o bien lo que estábamos viendo hace rato, la angina de Prinzmetal, o un embolismo coronario, que también el principal, si te llegan a preguntar cuál es la principal etiología, es el del tipo 1. ¿Okay? Ahora, esto se va a estar dividiendo en dos, en estable y en inestable. Cuando se va a estar dividiendo en estable y inestable es prácticamente por el proceso fisiopatogénico que se va a estar generando. En cuanto a estable, vamos a tener que clínicamente va a ser transitoria y menor a 10 minutos. E inestable, como lo decía Juan hace rato, es que va a ser al reposo, que va a durar más de 20 minutos y que no va a pararlo nada absolutamente ese tipo de dolor. Hablando principalmente, hablando de entrada de la angina estable entonces es una isquemia transitoria porque se va a estar cerrando, por así decirlo, aquí está muy clara la imagen, va a estar pasando un poquito más de sangre, pero va a pasar todavía sangre y aún se va a estar perfundiendo ese corazón, y eso nos va a dar la isquemia transitoria de menos de 10 minutos, que va a ceder o a reposo o a nitratos. Es importante que si te lo llegan a preguntar esto, de un paciente te dicen que tenía este dolor clásico, típico, y que de repente dice que se le quita cuando se sienta o cuando se toma una pastillita, o que algún médico le dijo que se pusiera una pastillita debajo de la lengua, que no se debe hacer, y de repente le baja el dolor, eso se clasifica como una angina estable, ¿ok? Que lo puede estar desencadenando el estrés, o bien
también el ejercicio físico. Y todos estos pacientes deben de tener un electrocardiograma, aunque aquí es muy importante. Un electrocardiograma normal no descarta que se esté generando un proceso isquémico franco, ¿ok? Si esto es normal, no lo descarta. En cuanto a los diagnósticos, ¿qué se debe de hacer? De primera elección, una ergometría. La ergometría es de primera elección. Estos pacientes también deben de contar con una ecocardiografía, principalmente para estar evaluando cuál es el volumen que se va a estar eyectando y cómo, o bueno, si no se presenta algún tipo de alteración estructural a nivel cardíaca. En cuanto a las alteraciones estructurales a nivel cardíaca, algo que tiene altísima especificidad, prácticamente de 100, es este estudio que está aquí, el ecoestrés por SPECT. El ecoestrés por SPECT es algo muy, muy avanzado que prácticamente es de subespecialista o con alta especialidad. Sin embargo, de una manera rápida que se puede identificar es que a lo largo de estos estudios lo que se buscan son donitas. Lo que se buscan son estas donitas para ver el tejido que está perfundido o que no está perfundido en nuestros pacientes con angina estable. Si se dan cuenta, estas donitas no son iguales a estas donitas. Estas donitas se ven donitas mordidas, ¿ok? Estas donitas mordidas están indicando que el tejido que está de este lado no está correctamente perfundido y pues se necesita o bien iniciar de manera principal la revascularización por una recanalización vascular percutánea, ¿ok? De manera Doctor, muy, muy abierta y muy general. Dime. ¿qué tan frecuente es que se realice ese estudio? O sea, como para fines de NAR. Pues ahí sí no sabría decirte. Sin embargo, pues, ¿qué tan frecuente sería que se pregunte? Supongo que muy poco, pero bueno, lo que se deben de quedar es cuándo, principalmente fines de NARM, cuándo identificar angina estable por clínica, qué lo desencadena, estudio de primera elección y si llegasen a poner, por ejemplo, te llegaran a poner todo esto y un ecoestrés SPECT, ya sabes que buscas. Prácticamente estás buscando donitas completas. Alguna donita, alguna zona de dona mordida, es que ese paciente tiene un proceso en donde no se está llevando a cabo una correcta perfusión sanguínea y ya te va a estar hablando que necesita revascularización percutánea. Espero haber contestado la pregunta. Sí, gracias, Doc. Ok, y pues el tratamiento aquí, pues obviamente, como ya les decía, es la revascularización. El tratamiento de primera elección ante angina estable es la revascularización coronaria, ¿ok? Que se va a utilizar en este inter. Se puede utilizar o en el inter y sabemos que antes de una revascularización coronaria se deben de estar suspendiendo tanto medicamentos como antiagregantes, perdón, antiplaquetarios y principalmente cualquier medicamento que haga que sangre demasiado el paciente. Pero se pueden utilizar también ácido acetilsalicílico, estatinas o IECA, ¿ok? Pero el tratamiento de primera elección ante angina estable es una revascularización coronaria o ICVP o ICP, así lo pueden encontrar también. Y en cuanto a la angina inestable aquí es la que tal vez más se ve, más preguntan, más se siente. ¿Por qué? Porque esto es en donde se va a estar presentando lo que conocemos, este dolor precordial en reposo que no cede de más de 20 minutos, este dolor en el pecho que es profundo, como si se le sentara un elefante, por ejemplo, te dicen en el tórax y que va y que se irradia hacia cuello o hacia brazo izquierdo. Esto es una angina inestable. Ahorita vamos a ver por qué la angina inestable también se va a subdividir o subclasificar, ¿ok? Y para estar hablando de esto, aquí tenemos dos datos muy, muy importantes. Los cambios en el ST y el aumento de troponinas. Y vamos a ver específicamente cuáles troponinas. Y bueno, si ven aquí, esta imagen es ¿por qué? Porque el tiempo es miocardio, como siempre lo dicen. El tiempo aquí es lo principal y lo que más juega para la sobrevida de los pacientes y para la calidad de vida que van a llevar si sobreviven a un infarto agudo del miocardio. Síndrome coronario agudo. Dentro de la angina inestable se encuentra el síndrome coronario agudo con elevación del ST. En este caso va a haber un daño miocárdico y se van a presentar las troponinas elevadas. No podemos denominarlo infarto o síndrome coronario agudo si no tenemos troponinas elevadas. Esto es
esencial. ¿Qué se deben de presentar? Dos cosas principalmente y posterior a esto para confirmar las troponinas. O bien cambios en el ST, que en este caso sería la elevación del ST, o dolor precordial, que sea retroesternal de más de 20 minutos, y los síntomas neurovegetativos, que serían los datos típicos o clásicos. Estos serían los síntomas neurovegetativos, y lo que está aquí vas a decir, bueno, ¿esto qué? Las troponinas, principalmente vas a estar pidiendo troponina T y troponina I. En donde la troponina I, por eso está tan grande y por eso se mueve y todo, es la más específica. La troponina I es la más específica que te van a estar pidiendo, y también el CKMB. Pero el CKMB no es específico, se puede estar elevando ante cualquier cosa. Sin embargo, ¿cuál es la primera troponina que se va a estar elevando? El CKMB. Si te dicen que a los 5 minutos o algo así, la primera que se va a estar elevando, la primera troponina que se va a estar elevando siempre es el CKMB. La más específica es la T o la I, con muchísima más especificidad la I. Estas dos se van a estar encontrando entre 2 horas después de que el paciente lleva infartándose, más o menos, o que el proceso isquémico o que el proceso lesional a nivel de los miocardiocitos se está llevando a cabo. Y pues el electrocardiograma, ¿no? Aquí pues pueden ver claramente que hay un electrocardiograma con, no, obviamente no pueden ver nada porque eso no te dice nada, es un dibujo muy caricaturizado. Pero aquí sí pueden ver algo. Entonces, esto que lo tengo acá no es mi método, no lo inventé yo. Yo aquí no encontramos hilos negros, y el día que estemos descubriendo algo, pues ya estaremos ahí en el Nobel o algo así. Sin embargo, este método a mí me ha servido muchísimo para aprender a encontrar lesiones, infartos, alteraciones del ritmo, todo esto. Y yo siempre les digo esto. ¿Cómo vas a buscar principalmente, por ejemplo, con la doctora Jessica ayer, que no pude entrar a la clase ayer, pero después la vi y vi cómo se los estaba abrochando con cardio? Entonces, con cosas que ya vieron en las clases. Algo bien fácil. Siempre para todos los trastornos eléctricos del corazón, ya sean bloqueos, AB, principalmente AB, primero, segundo, tercer grado, flúter, fibrilación auricular, siempre váyanse al D2 largo, siempre el D2 largo. El D2 largo les va a dar ese diagnóstico. Aquí pueden ver si el PR está alargado, cuánto se está alargando, se está bloqueando, si es MOVIX 1, MOVIX 2, AB de tercer grado, si hay una FA, si hay un flúter, por ejemplo. Siempre el D2. ¿Para qué nos va a servir lo demás del electrocardiograma? Bueno, principalmente este cuadrito que es el ABR. Por ahí es el paso 1. En el ABR debe de ser negativo. Si nuestro ABR se encuentra negativo, si el ABR se encuentra negativo, quiere decir que el electrocardiograma está bien tomado. Si está positivo, o tiene dextrocardia el paciente, que es rarísimo, o pusiste mal un electrodo. Posterior a eso, te tienes que ir a estos dos cuadros, ¿ok? A estos dos cuadros, azul y rosa. Y esto te va a estar dando una cara del corazón, te va a estar dando la cara lateral alta, te va a estar dando una visión de la cara alta del corazón. Posterior a eso, te tienes que ir a evaluar estos 3 cuadros que están en verde azul, que sería D2, D3 y ABF, para ver si aquí tenemos alguna alteración. ¿Qué buscamos aquí? Buscamos en todo esto, buscamos que existan alguna alteración específicamente en el ST, ya sea que esté elevado o que esté invertido, disminuido, ¿ok? Si tenemos aquí y aquí alteración, hay alteración en la cara. Si aquí tenemos aquí y aquí alteración, hay alteración en la cara. Si solamente tenemos aquí o aquí, no hay alteración en la cara. Acuérdense que debe ser una alteración continua de más de 2 zonas específicas. Pero ¿cuáles zonas? Yo no puedo decirte que aquí y aquí, no. Es esta y esta. Es D1 con ABL. Es D2, D3 y ABF. ¿Ok? Son dos derivaciones continuas, ¿no? 2 derivaciones continuas. Así es. Son 2 continuas. Y en este caso serían de B1 a B6. Entonces aquí tendríamos estas dos, B3 y B4, B5 y B6. Septal, anterior y lateral. Sí, pueden haber combinaciones en donde sea B5 y B6 lateral y ABL y D1 aquí alteración, y en estas dos alteración tendríamos una
alteración o un infarto, en este caso, hablando propiamente, un infarto en la cara lateral alta del corazón. ¿Ok? Y aquí, ¿qué se ve, chicos? ¿Qué tiene este paciente? ¿Qué hay en este electrocardiograma? ¿Cómo me lo pueden describir? Si no, le voy a hacer como Jessica. Voy a agarrar a uno. Son T invertidas de B2 a B6. Desinvertidas de velocidad 6. Okay. ¿Y de qué te hablaría? Y de 2 también de 3. ¿Eso de qué te hablaría? ¿Qué Un infarto pensarías? de un proceso isquémico subepicárdico en cara anterior y lateral. Es que sería anterior extenso, ¿no? Anterior extenso, muy bien. Exactamente, es un proceso isquémico subepicárdico, porque son las principales que se van a estar presentando y también tiene alguna característica cuando es subepicárdico y subendocárdico eso, pero quédense principalmente que es un proceso subepicárdico isquémico porque en cuanto hay una alteración aquí en estas T, estamos hablando de isquemia, cuando hay una alteración en el ST estamos hablando de lesión en la cara, pues sí, sería en la cara anterior extensa, lateral también, y en la cara inferior. ¿Se pueden tapar una o dos o tres arterias? Sí, se pueden tapar y bueno, pues, hubiera estado padre que estuviera el doctor Pérez Alba por acá, pero bueno. Sí se pueden tapar varias arterias al mismo tiempo del corazón y sí se pueden destapar varias al mismo tiempo, aunque se recomienda que sea una por intervención, hasta donde yo tengo entendido. Y en este electrocardiograma de mi EKG, ¿qué verían, chicos? Elevación, sí, es elevación del segmento ST. Uh-huh. En B1, B2, B3, B4, donde están las palomitas. Infradesniveles en D3, ABF, D2. Ok. Esos infradesniveles se pudiesen Son en considerar espejo. como, perdón, Son imágenes en espejo. exacto, como imágenes en espejo. Estos serían estas imágenes en espejo. Lo que nos importa específicamente son estos. Digo, aquí está más fácil porque aquí están estas flechitas, ¿no? Pero esto está hablando del clásico, esto que le dicen el signo de la lápida, en B1, B2, B3, B4, ¿ok? Pero pues al final también te llegan a preguntar qué cara se está afectando del corazón. ¿Y esto cómo lo puedes saber? Pues sabiendo la anatomía. Sabiendo la anatomía, que sabemos que en las dos grandes ramas y las dos principales ramas a nivel cardíaco va a ser la coronaria izquierda y la coronaria derecha. A nivel de la coronaria derecha se va a estar, vamos a estar viendo principalmente que se puede estar afectando la cara inferior del corazón, porque por anatomía sabemos que esto, digamos que no está así, sino que digamos está un poquito más acostado este corazón, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a estar o cuáles van a ser las alteraciones aquí? Bueno, si tenemos una alteración de 2, de 3 y ABF, vamos a tener una afección en la cara inferior del corazón porque la va a estar irrigando la coronaria derecha. Te lo pueden preguntar qué cara está afectada o qué arteria está afectada. Yo he visto las mismas preguntas en simuladores y también en el ENAN. ¿Cuáles son la arteria que está afectada en este caso? No te ponen que tiene un, no sé, segmento ST aumentado de 2, de 3 y ABF. Dices, ok, pues infarto en cara, corazón inferior, y de repente ponen que arteria está afectada. Circunfleja, derecha, izquierda, descendente, y entonces ahí hay problemas. Entonces sería derecha, coronaria derecha. En cuanto a la coronaria izquierda, van a estar saliendo dos ramas muy importantes. La principal sería la circunfleja y la descendente anterior. La circunfleja va a estar irrigando la cara lateral del corazón y la cara lateral alta, en donde si tenemos una lesión en B5 a B6 va a ser una afectación en la cara lateral y en D1 a BL a nivel alto y en D1 a BL y B5 y B6 lateral alta, ¿ok? Eso va a estar irrigado por medio de la arteria circunfleja que va a estar saliendo de la coronaria izquierda del corazón. Creo que ustedes lo tienen como al revés. ¿No? No. O sea, si lo ven así, no.
En cuanto a la coronaria izquierda, también la descendente anterior. La descendente anterior que va a estar irrigando, pues prácticamente todo esto, ¿ok? Todo esto va a estar irrigando la descendente anterior. A nivel septal, a nivel anterior, a nivel lateral bajo o lateral, y pues también se puede presentar una alteración en la cara anterior extensa, de B1 a B4 a B5, por ejemplo. Septal sería que tengamos una alteración de B1 a B2 en el septum, anterior de B3 a B4 y lateral o lateral baja de B5 a B6. Cara anterior extensa desde B1 a B5 o desde B1 a B6. ¿Ok, chicos? ¿Alguna duda ahí o algo? Creo que no. Ok, se dormir. Ok, para que se despierten. Paciente de 52 años, diabético hipertenso, de larga evolución, se presenta con datos clínicos típicos de síndrome coronario agudo. Le realizas un electro que se presenta a continuación y presenta biomarcadores elevados con troponinas T e I. La unidad donde te encuentras tiene sala de hemodinamia. Importante. Se considera el tiempo puerta balón que no debe pasar de cuánto. 90 minutos. 60. 90, pero vamos a ver ahorita el algoritmo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque dice que tienen sala de hemodinamia. En sí la guía, y si mal no recuerdo, porque también vienen más adelante los algoritmos de la Asociación Europea, la guía marca que deben de ser menos de 60 minutos si tiene sala de hemodinamia, ¿no? Pero la GPC dice que tiempo puerta balón, perdón, debe ser de menos de 90. Obviamente, si lo puedes pasar en 15, pues lo pasas en 15. Tiempo puerta aguja, ¿de cuánto debe ser como máximo? De 60. ¿Cuánto? 60. 30. Tiempo puerta aguja debe ser con un máximo de 30 minutos. Ok. Vamos a empezar a ver un poquito los algoritmos en cuanto al tratamiento. El tratamiento se debe de basar en, ya no es mona para nada. Tratamiento es oxígeno en caso de que se requiera. ¿Cuándo se va a requerir? Cuando hay una saturación de oxígeno de menos de 90%. Primera elección es intervención coronaria percutánea o revascularización coronaria. Primera elección. ¿Cuándo? Menos de 120 minutos de elección, así lo dice la GPC, o más de 100, en caso de que sean más de 120 minutos, que se deben de utilizar fibrinolíticos. En este caso, ¿cómo? A ti te llega este paciente, tú te das cuenta, tienes de casualidad troponina, o tiene toda la clínica, o posiblemente tienes el electro, pero pues lo tienes que mover porque en tu hospital no hay intervención coronaria, ¿no? No hay sala de hemodinamia. Pues lo tienes que mover y ver si va a tardar más de 120 minutos en llegar al hospital, le tienes que aplicar el fibrinolítico. Y con base en esta escala, o en este algoritmo, perdón, de la Asociación Coronaria perdón, la Asociación de Cardiología Europea, aquí te puedes dar cuenta, ¿no? El diagnóstico lo debes de hacer. Aquí está el diagnóstico ya de STEMI. En este caso te dicen que es un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Tiempo para la reperfusión. En este caso, menos de 120 minutos. ¿Se va a tardar menos de 120 minutos? Pues lo debes de primera instancia, debe de ser una reperfusión. ¿Ok? Y posteriormente alertar y transferir al centro de hemodinamia y que se haga la hemodinamia. Si te das cuenta, aquí también hay tiempo. Este tiempo es muy importante. Esta sala de hemodinamia, tiempo puerta balón máximo, reperfusión while crossing, debe ser de máximo 90 minutos. Tiempo puerta balón se refiere a desde que desde que está llegando a la puerta hasta que está entrando el balón, por así decirlo. ¿Ok? En caso de que la reperfusión sea de más de 120 minutos, lo tienes de hacer la estrategia de fibrinolisis, el bolo de fibrinolítico a los 10 minutos, bolo de fibrinolítico a los 10 minutos,
y posterior a esto transferir al centro de hemodinamia, en donde debe tardar de 60 a 90 minutos, ¿ok? Aquí hay otro más importante que, bueno, a partir de que tú le das el bolo de fibrinolítico, estos 120 minutos deben de transcurrir y no deben de pasar más allá, ¿ok? A partir de que le das el bolo de fibrinolítico. Y posteriormente debes de ver si tiene criterios de reperfusión, ¿ok? No tiene criterios de reperfusión, debes de valorar el rescate por revascularización, perdón. Si tiene criterios, debes de utilizar la revascularización, pues, rotundamente. Ok, con esta diapo nos debe de quedar bien claro que los tiempos de Dios son perfectos. Aquí los tiempos de Dios son perfectos porque de igual manera esto es tomado de la Asociación Cardiológica de Europa, que es la que prácticamente manda en cuanto a estos temas. Si te das cuenta, esto es tiempo y te dicen primariamente de 0 a 3 horas, STEMI, ¿no? O en este caso PCI o revascularización, vamos a dejarlo ahí. Más de 3 horas, revascularización sigue siendo la primera opción y fibrinolisis, ¿ok? Pero con los criterios que ya estábamos viendo. Más de 12 horas sigue siendo, en este caso, la revascularización, pero debes de estar checando los criterios si tiene criterios hemodinámicos o si hay arritmias, porque en estos pacientes ya pasó mucho tiempo y dentro de las principales complicaciones del infarto son las arritmias, ¿ok? Que por ahí hay una mnemotecnia muy buena que es Darth Vader, pero bueno. Y aquí también se va a estar, ya entra un poquito más a discusión si se debe de estar haciendo la reperfusión en pacientes estables asintomáticos y si ya pasaron más de 48 horas ya está completamente, se debe de estar valorando si está completamente contraindicada la reperfusión porque ya no va a haber tejido que reperfundir, ya no va a haber tejido que salvar, ya va a haber tejido muerto, ¿ok? Obviamente, pues, si el paciente sigue vivo. ¿Sí? En cuanto a esto, te deben de quedar bien estos tiempos y por eso te pongo que los tiempos de Dios son perfectos. ¿Por qué? Al primer contacto, esto es sacado de la GPC, a primer contacto el electrocardiograma diagnóstico, ¿en cuánto tiempo se debe de checar? A los 10 minutos. En menos de 10 minutos tú debes de hacer, leer e interpretar el electrocardiograma. ¿Ok? Tiempo puerta-balón, 90 minutos. En este caso, con elevación del ST, para la reperfusión, o revascularización, perdón, menos de 120 minutos, ¿ok? Tiempo puerta-aguja, menos de 30 minutos. Y en este caso, el bolo de fibrinolisis, que sería con alteplase o tecneteplase, principalmente con tecneteplase, debe ser de menos de 10 minutos, como lo veíamos en el algoritmo anterior, en este. Menos de 10 minutos el bolo de fibrinolítico, ¿ok? La fibrinolisis se debe de evaluar en este caso, ¿qué? La eficacia a los 60 o los 90 minutos, a la hora o a las 2 horas, más o menos lo que dura un partido de fútbol. En este caso, la fibrinolisis debe de estar también siendo guiada, bueno, no guiada, pero se debe de estar valorando por medio de una angiografía de las 2 a las 24 horas, o bien si se están cumpliendo criterios de que está existiendo esta regresión, por así decirlo, que sí se está reperfundiendo, estos criterios de reperfusión coronaria que también se pueden utilizar en cuanto al electrocardiograma, este aumento del volumen, aumento del ST va a ir disminuyendo paulatinamente. Se va a considerar criterio de reperfusión cuando se encuentre una regresión de esta elevación del ST de más del 50%. Y con estos algoritmos, continuando con esto, debe quedar claro que se debe de utilizar de primera instancia, tú al momento que veas a estos pacientes, ácido acetil salicílico o los P2Y2, que sería el clopidogrel, por ejemplo, más utilizado, más un anticoagulante, ¿ok? En este caso, estos dos medicamentos también hacen muy buena sinergia con una estatina, la atorvastatina. A ti que no te importa en ese momento cuánto tiempo se va a tardar en irse, esto es lo que se debe dar de entrada. Ácido acetil, clopidogrel, anticoagulante y estatina.
atorvastatina, ¿ok? ¿Cuál es el fibrinolítico? El Tecneteplase. Y en este caso, pues lo que les decía, ¿no? Ácido acetil, ticagrelol, que es mucho mejor que el clopidogrel, pero se encuentra en menos opciones, y la enoxa. Y siguiendo el algoritmo, bueno, aquí ya te dicen, ¿no? Desde que está llegando el paciente, desde que llama o te llaman, desde que llega a menos de 10 minutos, se debe hacer el diagnóstico por medio del electrocardiograma, y posteriormente a esto el tiempo para la reperfusión o la revascularización coronaria. Menos de 120 minutos se debe de elegir como estrategia primaria siempre, y la reperfusión de menos de 90. Si va a tardar más de 120, lo fibrinolizas, le pones el Tecneteplase y lo mueves hacia el centro que se va a revascularizar. En caso de que no estés en un centro. En caso de que sí estés en un centro que cuente con una sala de hemodinamia, en menos de 10 minutos, de igual manera, el diagnóstico por electrocardiograma, debes de hacer la reperfusión coronaria de primera instancia, y en menos de 60 minutos se debe de estar reperfundiendo el corazón de este paciente. ¿Tienen alguna contraindicación los DOACs? Que yo sepa, no, chico. Que yo sepa, obviamente las contraindicaciones principales, pues es que se encuentre un sangrado franco, por así decirlo. No se lo vas a dar a alguien que, por ejemplo, tenga o también esté sospechando de un EVC hemorrágico, que tal vez sepas que tiene trastornos de la coagulación, o que tenga en ese momento un sangrado franco, por ejemplo, de tubo digestivo alto, o que tal vez tenga hepatopatía o cirrosis hepática y que esto le está conllevando a varices esofágicas. Esos serían criterios mayores de la contraindicación, pero principalmente, ¿cuáles son los criterios mayores, perdón, los criterios absolutos y los relativos para estar generando la fibrinolisis? ¿Cuándo no debes de dar absolutamente fibrinolisis? Cuando tienes un paciente con hemorragia intracraneal, con EVC isquémico, con una cirugía mayor, con un desorden de la coagulación o con disección aórtica. Y las contraindicaciones relativas es un ataque isquémico de menos de 6 meses, un anticoagulante oral, hipertensión refractaria o úlcera péptica activa, que era más o menos lo que estábamos viendo también con algún DOAC, ¿ok? Y ya, casi acabamos. No sé cómo dice. En cuanto al síndrome coronario agudo sin elevación del ST, este está más fácil, es una oclusión subtotal de las arterias epicárdicas, no están completamente cerradas, sino que todavía pasa ahí un chorrito, pero sí va a estar generándose un fenómeno de troponinas elevadas, y no va a haber un cambio en el ST, o puede que exista un infradesnivel, como se le conoce, una disminución o una inversión del ST. El dolor también va a ser una característica que sea de más de 20 minutos, y también afecta principalmente a los pacientes ancianos. ¿Y cómo se puede ver? Bueno, se puede ver de esta manera, si se dan cuenta, de esta manera se puede ver. ¿Por qué? Porque aquí tenemos esto en D2, D3, y a veces un electrocardiograma muy feo, que si yo lo vería me echaría a correr, pero aquí tenemos una inversión del ST en D2, aquí se ve esta cubetota en D3 y en ABF. Y aquí tenemos estas Q enormes, ¿se acuerdan de las Q patológicas que estábamos viendo y de esta elevación un poquito que estábamos viendo al principio? Bueno, aquí tenemos estas Q en B2, en B3, en B4 y en B5 ya no, en B4, ¿ok? ¿Y cuál es la principal diferencia? En este caso, la angina de inestable va a estar siendo clínica sin troponinas. Hay clínica sin elevación de troponinas en la angina inestable. En el síndrome coronario agudo sin elevación del ST hay clínica, hay electrocardiograma como este y hay troponinas. Ahí lo que te marca la pauta son las troponinas, ¿ok? Y pues ya para acabar prácticamente, dentro de los factores de riesgo, principalmente la aterosclerosis, el tabaquismo y la hipertensión. Y en cuanto a los síntomas, pues ya lo estábamos viendo, ¿no? Los típicos, dolor de diaféresis y síntomas vagales, y los atípicos, este dolor epigástrico que muchas veces se confunde como una úlcera, principalmente en pacientes que son diabéticos, mal controlados, de larga evolución. Siempre hay que pensar en infarto o en síndrome coronario agudo con o sin elevación del ST, disnea y síncope. Y en cuanto al tratamiento, el oxígeno, los nitratos, en este caso IV,
no sublinguales, nitratos, y B, el oxígeno en caso que se necesite, si no tiene disnea o si está saturando bien, no se debe de indicar oxígeno, ácido acetilsalicílico siempre y estatinas, ¿ok? Y pues prácticamente sería la última diapositiva, chicos. Gracias por su atención y pues creo que a ustedes no les tengo que poner eso porque pues no, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto? 3 minutitos para ver preguntas o algo que quieran decir, chavos, antes de la siguiente clase. Todo bien. Ok. Perfecto. Pues entonces lo tomaré a que todo bien y no hay dudas. Gracias por su atención, chicos. Espero que les haya gustado, que les haya quedado claro. Y pues nada más. Entonces nos vemos en 5 minutos para la clase de meningitis.